Hola queridos amigos, bienvenidos a este su programa Buenos Días, jueves 27 de febrero. Nos acompañan los representantes de la Fundación Gear Up. Vamos a conversar sobre un seminario que se dictará el 5 de marzo en la ciudad de Guayaquil sobre un tema que en estos momentos nos compete a todos, ponerlo sobre el tapete, sobre la mesa y conversar sobre las consecuencias y más que nada sobre la prevención de esta enfermedad, que es el coronavirus. Le damos la bienvenida a Vincent Forras y a Alejandro Bayona de la Fundación Gear Up. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio de Buenos Días. Welcome for being here. Thank you for joining us. It's a pleasure, and thank you for having me, and thanks for taking this situation seriously. Muchas gracias por vernos aquí, es un placer y más que nada por que ustedes le dan la importancia real a esta situación de coronavirus. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una alerta permanente sobre el coronavirus. Y pensábamos que en Latinoamérica estábamos como un poco protegidos, por decirlo de cierta forma, sí, de que nos llegue la enfermedad. Pero ya en Brasil ya se detectó, ya se notificó un caso de coronavirus. Yeah, the coronavirus is in every continent of the world except for Antarctica right now. El coronavirus está en todos los continentes de este planeta excepto en el Antártico. It's not going to ignore Ecuador just because Ecuador has beautiful people and a beautiful country. No va a ignorar Ecuador solamente porque es un país hermoso con gente muy linda. I believe that the virus is probably in every country of the world. That would be my guess, by how it mutates and how fast it spreads. Es posible creer que está presente el virus en todos los países del mundo debido a su constante evolución del virus, cómo se presenta. Including how long the rate is for it to present the symptoms, which is now up to 24 days with no symptoms, but you could still have the virus. Más que nada debido a que ahora el virus está presente sin presentar síntomas por un lapso de 24 días. Él indica que, por ejemplo, está presente, yo entiendo que está presente la amenaza de la enfermedad, pero en cuanto a casos notificados, oficialmente solo tenemos a nivel de Latinoamérica el de Brasil. Mi pregunta sería, ¿qué tan preparados estamos como para poder enfrentar una crisis de esta? It's a situation that unless people are tested, you will not know that they have the disease. And most places, including a lot of states in America, don't even have the test kits. So there could be many more people infected that you just don't know about. Es una situación muy delicada porque si es que no tienes los test para hacerle los exámenes a todas las personas, no podrías saberlo debido a que el virus está escondido durante un periodo. Incluso en Estados Unidos, no en todas las ciudades tienen los kits para prevenir la enfermedad y estar constantemente examinando a las personas. Ustedes como fundación, ¿cuál es la labor que han venido a realizar? What's the thing that we do as a foundation? I was a firefighter at Ground Zero on September 11th, and I had a life-changing experience buried beneath the rubble and committed myself to serving God. Vincent fue uno de los rescatistas que atendió el llamado de las Torres Gemelas. Él estuvo atrapado justamente en las torres y ahí fue donde tuvo una experiencia divina, dice él, con Dios, y después de salir con vida se dedicó a ayudar al resto de personas a través de la fundación con los bomberos. So we've been donating fire equipment, training, and brotherhood, uniting the world since September 11th, and mostly helping smaller fire departments around Ecuador and 13 other countries. A raíz de su promesa con Dios, él empezó a ayudar con entrenamiento, con equipamiento, con vehículos, con capacitaciones de todo tipo a los cuerpos de bomberos para aumentar la hermandad de los bomberos alrededor del mundo, y siempre se ha dedicado a ayudar a los cuerpos de bomberos más pequeños y necesitados. Este taller que vienen a realizar acá a Ecuador, específicamente a la ciudad de Guayaquil, ¿qué es o qué temas, qué tipo de capacitación es la que van a dar? Sorry, say that? This seminar that we're going to be giving coronavirus, what is it about? Well, the first thing is to allow people to be aware that there is a serious situation facing them and not to ignore it. Primero que nada es hacer que tenga la notoriedad del caso, la situación, para no ignorarla más porque es algo muy peligroso el coronavirus. And next is how to help to stop the spread, how to protect people
from getting it and spreading it to others, especially in places where many people congregate or pass through. Y lo que se buscaría es crear una noción y prevención e incluso el tratamiento de las personas para que de esta manera el virus pueda ser tratado de controlarse en lo mínimo posible el impacto, y en el caso de lugares con mucha gente también cómo proceder, ya sea por ejemplo un centro comercial, si es que alguien tiene los síntomas aparentes, cómo reaccionar ante una situación de esas. Claro que sí. Les pregunto algo, ¿es importante en el tema del manejo de la enfermedad trabajar en prevención? Correct. That, to me, that's one of the most important things. And in the 2+ almost 3 weeks that we've been here, it's more than quadrupled the amount of countries that the virus is in. But I do not see the preparations in place at a sufficient level anywhere, from hospitals to terminals. It's almost like if we ignore it, maybe it'll go away, and it won't. Definitivamente lo que dice Yasmin es correcto. Aquí hay que trabajar en prevención. La prevención sería nuestro mejor curso de acción, pero lamentablemente desde que está aquí la fundación alrededor de unas 3 semanas, lamentablemente el número de países contaminados por el coronavirus se ha casi cuadruplicado. Imagínate la cantidad de alcance que ha tenido el virus. Aquí en Ecuador, de lo que se ha podido recorrer en diferentes lugares, establecimientos, hemos encontrado que no en todos los lugares hay las instalaciones en cuanto al tema sanitario, preventivo. Entonces parecería que incluso ignorando el virus, parecería que se cree que se va a desaparecer, pero en realidad no es así. Hay que actuar antes de que llegue, estar preparados antes de que llegue para que el impacto sea el mínimo posible. Justamente eso es algo que les iba a comentar. O sea, pensamos que como en Latinoamérica no habían casos notificados, estábamos como quien dice a salvo de que nos llegue, pero definitivamente la amenaza es permanente del coronavirus y hay que trabajar. Ignorarlo no es la solución. ¿Hay algún tipo de acercamiento quizás con instituciones públicas del gobierno de aquí a nivel del país? Yeah, it's very frustrating, and I'll make this just as nice as possible. It's extremely frustrating to try to get a message of such urgency across and have agencies or officials tell you that the protocol is 30 days, send an official letter, then we'll get... There's no responsive urgency to our pleas. So it's very frustrating knowing that we're trying our best and it's like almost business as usual. Billy trata de decir que no ha sido la mejor experiencia el tema de tratar de informar y contactar a las autoridades, que ha sido un protocolo burocrático como se imagina y peor, podría decirse. Con obstáculos, pensando definitivamente el proceso, el tiempo, la carta por aquí, por allá, pide firma, envíala a Quito, tienes que ir a Quito para ver si te reciben, entonces no le están dando la importancia real a una situación tan peligrosa como el coronavirus. En todo caso, esta es una iniciativa, se podría decir, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, que Yeah, exactly. I mean, we are committed to helping the people of Ecuador through our mission. So we cannot stay silent, and we're trying our best to get the message across, but the solutions that we're offering are so easy to employ, and we don't understand why the people are not embracing it and quickly putting them into play. Claro, él como persona particular y la fundación, en cuanto a la misión y visión de la fundación, que es ayudar, justamente lo que se quiere en este caso, con esta situación peligrosa, estamos tratando de expandir el conocimiento, la prevención, pero lamentablemente no ha sido acogido por todas las autoridades y eso le llama la atención, porque no existe un interés de las autoridades por expandir, por contactar, por trabajar en conjunto. Por preparar a la ciudadanía, por informarla, por trabajar en prevención. Y justamente con los profesionales del campo, ya son los bomberos, los paramédicos y doctores, que son los primeros en responder a este tipo de situaciones, entonces son los que deberían estar más informados. Y que de una u otra forma cuentan con la experiencia para casos en este tipo de situaciones. Y están en mayor riesgo también, pero son los primeros en ver un posible caso. Sí. Alejandro, mi siguiente... y ya para terminar la entrevista, mi siguiente pregunta vendría a ser a quiénes está dirigido o quiénes pueden asistir a esta capacitación. Sabemos que es el 5 de marzo.
we've opened this to doctors, firefighters, first responders, professionals, anyone that's in charge of areas that have large amounts of people, whether it's the terminals, airports, malls, schools, etc. Any place, movie theaters, any place that a lot of people are going through, touching things, spreading this disease, should be aware. La charla está diseñada de tal manera, el seminario, perdón, está diseñado de tal manera de que principalmente, obviamente por el tema de cómo se reacciona, tener que ser primero los bomberos, paramédicos, policías, doctores, porque son la primera línea que tienen que verlos, pero no está limitado solo a ellos, también está para personas, por ejemplo, que son administradores de centros comerciales, terminales, aeropuertos, etcétera, porque tienen una gran cantidad de gente que llega y hay un tráfico constante. Entonces, en cualquier lugar donde hay congregación de gente que va y viene, es un lugar potencial en el cual podría presentarse un caso. Entonces, si el caso se lo atiende a tiempo, puede ser la diferencia. Terminales, aeropuertos, definitivamente, todo el personal centros que trabaja, centros comerciales, todo el personal que trabaja en esta zona. ¿Dónde nos podemos inscribir para poder asistir y qué tiempo va a durar, cuántos días o es un solo día? Where can we get an inscription and for how long it's going to be the seminar? This will all be available through Monica Carrera and yourself, and the contacts will provide any information you need. And actually your show, what you're doing here, is actually spreading the word more, unfortunately, than a lot of your officials of the country and the city. El hecho de que estemos aquí en su show realmente ya impulsa, y usted está haciendo más de lo que hicieron cualquiera de sus autoridades a nivel nacional, debido a que no prestaron atención. El hecho de estar aquí presentes ya ayuda a expandir el conocimiento, la información para que conozcan la charla. Y estará a cargo, la información la pueden encontrar en la página de la Fundación, en Facebook, en Instagram, y ahí estarían los contactos también con Mónica Carrera. Perfecto. Y las fechas son el 5 de marzo y es el día de jornada completa. Todo el día. Ajá, en el Mall del Sol, Salón Rubí. Sí, ok. En Torres del Mall del Sol tengo en mis notas, en el Salón Rubí, 5 de marzo. Y vamos a colocarles en la parte baja de este video los datos y un número de contacto para que puedan inscribirse y para que puedan tener mayor información. No, a ustedes definitivamente, muchas gracias. Es un tema que nos compete a todos, es nuestra salud, es la vida de las personas que tienen que estar informadas y que hay que trabajar definitivamente en conocimiento de la peligrosidad de la enfermedad y trabajar en prevención. Yeah, no, it's a privilege to be here. Thanks for taking the time to have us. I ask your audience to wash their hands constantly. If they touch something, don't touch their nose, face, mouth, eyes. It spreads very easy, very rapidly. Don't hold handrails. Don't press the elevator buttons with your finger. Use your elbow. All little things, but that will help stop the spread. Muchas gracias por tenernos aquí en su programa. Ha sido un honor y por la ayuda prestada. También como recomendación a la audiencia sería más que nada que se laven las manos constantemente, que eviten tener contacto con otras personas y mucho menos si no las conocen. Por ejemplo, el tema de los ascensores, no usar el dedo sino tal vez el codo, o los pasamanos, tratar de tener el menos contacto posible y a su vez la mayor cantidad de limpieza. Esas son las recomendaciones hasta el momento que se podrían tener. Claro. Les agradezco muchísimo a Vincent Forras y Alejandro Bayona de la Fundación Gear Up los datos sobre el contacto para se podría decir capacitación y taller que van a dictar el 5 de marzo en Torres del Sol, en el Salón Rubí. Lo vamos a colocar debajo de este video. Queridos amigos, gracias como siempre por su tiempo y atención. Regresamos en breve.